Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por apoyarnos de nuevo aquí en Punto y Coma, seguir apoyando las artes, la cultura, la literatura, toda la vida cultural en Monterrey. Ese es el propósito del espacio. Aquí ya llevamos 3 meses, ya cumplimos 3 meses de eventos, de más de 15,000 libros, de más de 1,000 visitas y no sé qué tantos cafés vendidos. Si gustan, acá vamos a seguir con el servicio de cafetería y en lo que esperamos a nuestro invitado Andrés Martínez. Les agradezco, le agradezco a David, muchas gracias, les agradezco a ustedes por estar aquí y los dejo entonces ya con el maestro Andrés Martínez y con David Canales para ahora sí entrar en materia acerca de la historia de la Alameda, de qué era antes. Tiene ahí una historia un poco turbia y en qué se ha convertido. Muchas gracias. Gracias. Pase, Leandro. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como ya esta es la cuarta plática de historia que tenemos, nos hemos basado en los libros que he escrito en esta ocasión. El libro en cuestión es de estas tierras, pero la idea no es hablar del libro en particular, sino de un tema que aparece ahí en el libro y que nos permita entre todos discurrir un poquito en lo que la función de algunas cosas. Hablamos del Casino Monterrey, en una de ellas hablamos de la guerra contra los indios, en otra hablamos de las cantinas, en la tercera y ahorita en esta cuarta hablamos de la Alameda, porque también, como les decía en el libro de estas tierras, platicamos un poquito acerca de ello y la función que ha tenido en Monterrey la Alameda Central, que se llamó Mariano Escobedo, Porfirio Díaz primero. Le cambiaron el nombre. Primero la Alameda nada más. Era la Alameda, Y luego la Alameda Porfirio Díaz y luego la Alameda. Había un un señor Morelos, José María Morelos se llamaba, También. que fue el que se le ocurrió ahí separar el predio y era más grande. Digo, eso ya lo hemos, También. yo creo que todos lo hemos visto ahí en el Google. Entonces el señor pues, se llamaba igual que el supuesto padre de la patria, al cual yo represento en muchas pastorelas. José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón. Pero el regiomontano era más José Morelos. Por más que le busqué, no encontré más que José María Morelos. No le encontré el otro apellido, no encontré quién es, ¿verdad? Y entonces dije, no, pues al cabo Y ese fue el que acortó, porque era el doble de No, tamaño. el que acortó fue Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, que fue el que realmente hizo la Alameda, porque era más un predio grande que no estaba arreglado como luego lo arregló. Pero no sé por qué a Bernardo Reyes se le ocurrió poner el penal. El presidio, ese es otro El tema. presidio Sí. pegado, como si Entonces, fuera plaza de armas. ¿Se da cuenta? Vamos a empezar porque la Alameda es un lugar común en las ciudades de la Nueva España, ¿no? Partimos que esto lo copiamos de Europa. Y los griegos tenían ahí sus muy importantes plazas para poder darle recreo al final de cuentas a los ciudadanos. No es una cosa turística, sino es una cosa para los pueblerinos que tuvieran un lugar donde recrearse, y por ahí dicen también un lugar donde controlarlos para tenerlos apaciguados a la vista. Y es un asunto de diseño de pueblo, ¿no? Cuando ya nos conquista Hernán Cortés la parte de la Nueva España y van creciendo los pueblos hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, estos pueblos tenían ya marcada un diseño en donde había una plaza de armas. En el caso del noreste se llamaba Plaza de Armas, un lugar para el cabildo, un lugar para la iglesia, y el pueblo inclusive dividido entre españoles y criollos, y en la parte de los criollos una plaza a la que se le llamaba la Alameda. Y así lo vemos en
en Monterrey, en la Ciudad de México obviamente, en Guadalajara, pero también en muchos pueblos del noreste. En Agualeguas tiene su alameda, Bustamante tiene su alameda, y la mayoría de los pueblos que tuvieron oportunidad era una alameda, y era una alameda separada de la Plaza de Armas y con una función también diferente. La Plaza de Armas es una plaza más seria, más de eventos, donde se celebraban las reuniones y cualquier evento que se iba haciendo, como los aniversarios, y en la Alameda era más de recreo, más de relajación. Sí, fue elitista, yo creo, porque sí la hicieron originalmente con la idea de que la gente, digamos, copetona, que me platicaba mi mamá, pues ahí iban los primeros automóviles, ahí daban la vuelta las personas y conocían a las muchachas, pero era un poco elitista, que no creo que haya sido a lo mejor la idea. En un Pero la principio. arreglaron muy bien, porque iba a venir Porfirio Díaz, que no sé si llegó. Sí, no llegó. sí. Y pues se hizo como elitista, pero no duró mucho tiempo. Pues sí, elitismo. Bueno, ya ahora estamos corriendo hacia la época de Bernardo Reyes, que ahí estamos hablando de 1870 y tantos por ahí, 73. Ya casi 1900. Y llegando a 1900, en donde ya concentra una plaza más corta y la hace elitista, pero también pone la penitenciaría. En la penitenciaría. Eso a mí me tocó, ahí, como estaba en la penitenciaría, cuando se vino la Segunda Guerra, ya me adelanté mucho, cuando se vino la Segunda Guerra Mundial, pues tenían miedo de que los gringos o los alemanes o no sé quién se fueran a meter aquí, y entonces buscaron voluntarios. No sé si te llegaron a platicar. Pues a mí me tocó acompañar a mi papá como milicianos, se llamaban milicianos, con uniforme y todo, iban a marchar, y estaba enfrente me llamaba a mí mucho la atención de niño, de 3, 4 años, voltear para allá, en esa calle, la calle que da al norte, y estaba la penitenciaría del otro lado, y pues según yo, se veían los presos, ahí, Cuando dices la calle del norte es... cuando la cortó... Ahorita platicamos de las calles, es la Aranberry Washington y Washington, la que corre... Las que corre, digamos, al norte de la Alameda, y del otro lado estaba la penitenciaria. Aranberry. No, que papá En la acera de Aranberry, según yo, más hacia al poniente, ir a donde estaba la penitenciaria, que ya no existe, la tumbaron. No, la tumbaron. Sí. No, ya no existe. Ya ahora hay agencias de automóviles y no sé qué. Que ahí quitaron y cruzando la calle, pues está comercios y todo. Y ahí en esa penitenciaría era donde desfilaban los voluntarios por si se lado, requería. en la Alameda. Adentro. Estaban en la Alameda. De modo que las mamás y los niños podían estar viendo al viejo. Ahí estamos hablando de 1940. 1940. O sea, yo tenía 3 años. Lo que pasa es que pues, no sé por qué tengo muy buena memoria, y esas cosas impresionaban, de que tu papá se vistiera de soldado y órale, ¿qué anda haciendo mi papá? Aquí lo van a balacear, y aparte enfrente de la penitenciaría. Y que la penitenciaría dices que se veían los presos sí, también. a mí me impresionaba mucho porque me daba no sé qué a lo que eran los presos, y entonces para alivianarme mi mamá me decía, no hombre, nomás están por mientras ahí, van a salir luego, y son los que barren y trapean las calles, o sea, y eso sí era siempre. Sí, porque había ese castigo de que los presos tendrían que cumplir un castigo social, por así decirlo, con tareas de limpieza. Entonces, y los sacaban a ciertas horas a hacer trabajo. Lo curioso es que del otro lado, completamente por la calle Washington ahora, enfrente de toda esa calle Washington, ahí había un fotógrafo y había una persona que rentaba bicicletas. Entonces mis hermanos, que eran mayores que yo, mi mamá, pues no sé si había tiendas o qué habría por ahí nos dejaban
Con el de las bicicletas, con el de las bicicletas. No se vayan con el fotógrafo porque es mañoso. Yo no vaya a ser que esté por aquí. Hijo de un... Pero mi mamá decía, no, con el fotógrafo no. Y hablaba con el señor de las bicicletas que las rentaba por centavos, no sé. Y mis hermanos ya andaban hechos la cochinilla y a mí yo tenía 3 años, yo creo, 4, y ahí nos dejaban. Bueno, pero esa penitenciaría luego se convirtió en el penal de Tocochi, que para ahora sí sacarlo de la ciudad, y que hace 3 años lo tuvieron que mover también porque estaba ya otra vez dentro de la ciudad. Gente que previó eso, pues sí hicieron condominios. Hay una parte bien importante porque cuando estudiamos en el taller de historia del Noreste a Bernardo Reyes pues era militar, ¿no? Y llega primero como jefe de la zona militar, ya no me acuerdo si la número 3, que equivale a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Cuando hablamos del noreste, pues así, es una sola zona militar. Y en ese entonces era más importante el jefe de la zona militar que los 3 gobernadores. O sea, ya luego se hace gobernador de Nuevo León, pero pues él realmente era el responsable del porfirismo en el noreste, y siendo militar fue muy duro, muy duro. Ahí ahorita les platicamos un poquito de una sola historia que empezó en la Alameda, y esa dureza a mí me llama mucho la atención de poner la penitenciaría en un lugar público. O sea, estás en contra mía, te meto a la cárcel y todo el mundo te va. O sea, la cárcel aquí está. O sea, es una manera de poner el que manda aquí soy yo, y si estás a favor mío estás libre, pero si estás en contra mío, aquí te vamos a tener. Y eso fue muchos años, o sea, casi todo el porfiriato, que es muy curioso porque Porfirio Díaz, una de las razones por las cuales llega al poder es con la ayuda de Jerónimo Treviño y el general Naranjo, y luego los echa a un lado para poner a Bernardo Reyes. Bueno, que también se peleó. Y al final de cuentas también terminó peleándose. Pero eso es donde la Alameda ya existía. Hay historias donde con Vidaurri había esa Alameda más larga, menos marcada, por así decirlo, pero sí bien definida. Lo que definida. pasa es que al mismo tiempo que le cortaron y hicieron la calle, la que está de un lado de la Alameda, Pino Suárez, la hicieron hasta el río. A lo mejor sin pavimentar o algo. Que Pino Suárez, a ver, ahorita me acuerdan, era la Calzada Unión, era Madero, y Pino Suárez era Progreso. El Progreso y Unión eran las 2 arterias más importantes del Monterrey de antes. Y regresando otra vez a que en Madero estaban las tiendas populares que se fueron haciendo, y hacía esa T, Madero y Pino Suárez. De hecho, pues luego ahí se convierte cuando es la carretera a Laredo, que es un esfuerzo revolucionario de unir a la Ciudad de México con Laredo, Texas. Por ahí pasa la carretera hacia Laredo. Aquí volviendo a lo que es la Alameda, en esa época era clase mediera la Alameda, aunque a lo mejor la quisieron hacer elitista ya en 1945, pues ya los que íbamos ahí, pues íbamos a divertirnos, pero curiosamente nada más por la calle Washington. Pero tenía por el medio sí había corredores y árboles muy bonitos, y me acuerdo que había alguna fuente allí. Y luego del otro lado era más seria la cosa, estaba la penitenciaría, pero era muy clase mediera la Alameda. Bueno, acuérdense que esta plática es de todos, y nosotros no somos expertos, sino somos parte ciudadanos como todos los que estamos aquí. Entonces nada más nos ayudan levantando la mano, y que quieran participar con mucho gusto para hacerla más enriquecedora. Andrés en el libro de estas tierras, porque es personaje del libro, que
que iban a comprar dulces o qué compraban churros de fritos. ¿Era por ahí en la Alameda o no estaba? Sí, bueno, sí, ahí, pero en la calle Washington. En la calle O sea, Washington. no te podías ir, o sea, por el medio sí, pero por los lados, no me acuerdo qué había, pero había, ya empezaban a lo mejor algo de puestos o algo así. Había una persona, lo que platicabas, que hacía estos fritos que se hacían con manteca de puerco, y a ustedes les vendían los pedacitos que se cortaban ahí. Sí, bueno, esos fritos son irrepetibles, o sea, nunca, bueno, no, ya cuando empezamos a tomar cerveza más grande, alguien hacía unos fritos parecidos, pero esos eran con manteca de puerco, ahí los extruían con una bulla de tela, yo creo, pero tenía chile quipín. Venía con chile, y aquí les le ponía chile con polvito, El ¿no? último. En la masa. Como ahorita, si pedías, como dices tú, los burritos ahí, las burritas, pero estaban bien enmantecadas y tenían chile quipín. Sí. Molido. Polvoreado. No, pues, riquísimo. Pero todo era sin permiso de las mamás, ¿verdad? Todo eso lo hacíamos, pero pues las mamás ahí nos dejaban, ¿no? Ahí hacías amigos. Hicimos amigos de toda la gente del barrio. Ahora eran puras casas también. Eran puras o sea, las que casas, vienen. sí. Y de los amigos de esos todavía ahorita tengo, por ejemplo, ahí, mi compadre Sergio Cantú y amigos que conocí ahí, ¿verdad? Y los conocí a los ellos eran todavía más chicos que yo. ahí los conocí. Y también que se juntaban ya más grandecitos para las muchachas, o eso era nada más en la Plaza Zaragoza. No, sí me también. tocó a mí, sí me empezó a tocar todavía ir a la Alameda, a dar la vuelta, pero no podíamos entrar en carro. Yo tratábamos ya de entrar en carro, pero ya no se podía. Sí entraba en carro, pero como que dábamos la vuelta a ver muchachas. Lo que pasa es que luego me gustaron las de la Colonia del Valle y ya no me gustaron. Se enojaron todos los de acá porque yo era del obispado, que nos quedaba cerca de la Alameda. Todo eso lo podíamos hacer caminando. Ya de muchachos de 15, 16 años, pues íbamos a la Alameda a ver qué veíamos. Pero era una zona más o menos tranquila y ordenada. O sea, no, separada del centro, ¿no? O sea, es lo que te digo, que el pueblo que iba allí era clase media. Clase media. Que eso si lo observas ahorita es muy diferente. Sí. Si vas a la Alameda ahorita, pues te encuentras todas las etnias de por allá del centro del país, ahí están, y cumple una función la Alameda, ¿verdad? De que se vayan integrando esas etnias, pero ahí están. Ahí a lo mejor Silvia nos puede platicar porque nosotros de repente vamos a la Alameda todavía. Y tú, a ver, ahorita está cumpliendo una función de la gente que viene de fuera. La gente que viene de fuera, te das cuenta que son pues la mayor parte de las personas que vienen ahí vienen a buscar trabajos. Los hombres pues se acomodan de choferes o buscan ese tipo de chamba. Y la obra también. La obra. Pero ahí los van a contratar. Sí. Y ahí hay un también está como segregado. Hay unas tú platícanos. Es la de... que ya nos adelantamos. Está bien, aquí estamos Los atemporizados. sábados hay un mercado y son de las 3 huastecas. La gente casi es originaria de allá. La huasteca potosina, hidalguense. Y traen sus productos a vender ahí los domingos, los sábados. Los sábados. Venden, pues, que le llaman la cecina, que es La carne. un pan, fruta, quesos, y están desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Sí, esa parte de la Huasteca que es muy importante porque nosotros tenemos influencia de ahí también viene. Nosotros fuimos fundados por el esfuerzo de las minas de la Nueva Vizcaya, pero también por la parte de la Huasteca que cruzan hacia Tampico, el río Pánuco, y de ahí para acá. Y la cecina, la cecina es un paso anterior de nuestra carne seca, ¿no? Es lo que luego nosotros acá conocemos como carne zaraza, es su carne cecina. Ellos hasta ahí llegaron,
Nosotros todavía le damos trancazos a la carne para que se haga más delgadita y dure más tiempo. Y la cuelgas en el tendedero. Y la cuelgas al sol. Y esa es nuestra carne seca, pero es como el abuelito de la carne seca nuestra, es la cecina. El asunto es eso que te digo, que si ha ido cumpliendo diferentes funciones la Alameda, ahorita una de ellas es toda esa gente, los sábados y domingos salen de donde, por ejemplo, las muchachas trabajan en las casas, pero vienen a trabajar y las emplean. Y ya saben que el domingo ahí van a... Si tú necesitas a alguien, ahí te vas a contratar a una muchacha ahí para que trabaje en tu casa, pero es todo un rito, ¿verdad? Que sirve, o sea, no fácilmente, si les preguntas, ¿andas buscando trabajo? Te dicen que no, pero porque están muy bien entrenadas a que no porque de ahí mismo las secuestran o se las Eso llevan. debe ser complicado, ¿no? Es bien difícil para ellas. Entonces están bien unidas y tienen una bola de rituales que tú platícanos, Silvia, porque tú... Para tú poder sabes decir que sí. Está interesante cómo Pues, funciona eso. Llegan muchachas que vienen buscando una mejor vida, y pues ahí empiezan a dar vueltas, llegan los domingos y pues das vueltas tú al contrario, y ya les dices, oye, no quieres trabajar en mi casa, y medias desconfiadas, así. Pues se han de haber Te pasado pones a por mucho, platicar, ¿no? bueno, yo en mi casa no tengo que platicar yo con ellas, a darles confianza. A darles confianza. Son Se muy- puede escribir un libro, cuidan, de todo eso. Sí, Definitivamente que, bueno, también nosotros somos hablando de Monterrey, es un polo de atracción. Tenemos ya más de 100 años recibiendo gente de fuera, porque ¿cómo te explicas que en 1930 éramos 300,000 y ahora somos casi 5 millones, como dice Jesús acá? Eso que te digo llama mucho la atención, porque ahí, por ejemplo, si andas ahí dando la vuelta como mientras Silvia platica con las muchachas y esto y lo otro, yo me pongo a oír o camino por ahí, pero es por la calle Washington. Y entonces oyes que entre ellos hablan los idiomas de ellos. No se Mantienen sus idiomas, que eso también es muy Hablan- interesante, es hablan- algo que deberíamos de hablan, pero no aquilatar, sé, ¿verdad? Que se llama una taza de lectura, son gente que está buscando que los regiomontanos y los noresteses leamos un poquito más. Ya les va. De ahí salimos los dos a dar una vuelta rumbo a la Alameda Mariano Escobedo, histórico parque de la ciudad. La ruta comprende 2 cuadras de casas de 70 años de antigüedad. No son muy grandes, algunas aún están en funciones, con sus jardines llenos de macetas, varias están acondicionadas como pequeños negocios, otras más abandonadas. Y me dice, la Alameda, haz de cuenta que era nuestro jardín de la casa, eso nos platica el dentista Humberto de la Garza. El jardín de todos los vecinos. Por ahí de los 80 fue que se fue perdiendo ese paseo familiar. En el 610 vivía Rodolfo Barrera, el cuñado. Tenía muchas hermanas. Nos juntábamos con Sergio de Canini, Toño Benítez y los hermanos Javier Lalo y Miguel Barragán. Mira, en ese árbol hacía 50 años me dio un cachetadón una muchacha. Guarda silencio, parece que va a pasar un recuerdo teniendo enfrente ese gran parque que el gobernador Vidaurri construyó, no se decían, con visión para el esparcimiento de las familias que se iban instalando en las nuevas colonias. Y vuelve a decir, ahí nos paseábamos en bicicleta, había terrazas para tomar café, no sé si era el café. Esa era la nevería del lado de la Rafael. Bueno, y también el centro de la mano. Un zoológico y un taller donde los niños aprendían manualidades. Se fue apagando a principios de los 80, los cines empezaron a pasar películas para adultos, las familias dejaron de usarlo. Ahora, ¿qué hacen las familias? Se pregunta. Después de la pausa, prosigue con el mismo ánimo. No sé qué tiene la Alameda que junta a muchos flojos, dice ahí. Y yo me río. ¿Será la sombra de los árboles? Le pregunto yo. Tú nomás te ríes, pero mira cuando flojo ahí sentado sin qué hacer. Y así ha sido siempre, le pregunto, y dice, bueno, antes todo el vecindario era de casas, hogares. En el 912 esa casa de la esquina vivía Manuel Barragán y tenía siempre la